Bueno, los estudiantes, continúo entonces con la explicación, muchachos. Vamos a seguir. Entonces, vamos a ver las tres propiedades generales de la materia. Dijimos que las tres propiedades generales son masa, volumen y peso. La masa se mide en gramos y se mide en una balanza. El volumen se mide en litros y mililitros y se puede medir en una probeta o en una pipeta. Y el peso, ¿cierto? Lo determina la fuerza de gravedad y se mide en Newton. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profesor. Compañeros. Vamos entonces a entrar a ver las otras tres propiedades de la materia. Estas tres propiedades se llaman propiedades específicas. ¿Por qué? Porque las propiedades específicas me ayudan a diferenciar una sustancia de la otra. Es decir, me ayuda a diferenciar la sustancia. Estas tres propiedades específicas son la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición. Bueno, estas tres son las que vamos a ver. Existen otras dos más que se llaman la fragilidad y la elasticidad. Pero estas no las vamos a ver en esta clase. Solo vamos a ver en esta clase densidad, punto de fusión y punto de ebullición. Que estas son fáciles. ¿Listo? Entonces, las propiedades específicas son densidad, punto de fusión, punto de ebullición, fragilidad y elasticidad. Pero como les dije, solo vamos a ver densidad, punto de fusión y punto de ebullición. ¿Listo? Vamos a empezar por la densidad, muchachos. Esperen un momento porque vi que me están escribiendo acá en el chat. Voy a leer el mensaje del chat a ver qué dice. Denme un segundito. Que mi computador se demora en tomar las funciones que le doy. Espera a ver qué dice. Hola, muchachos. No se pongan a escribir en el chat. Hola, que yo abriendo el chat solo para ver eso. Pensé que era una pregunta importante. Vamos a empezar entonces con la primera de las tres propiedades específicas de la materia. Recuerden que las propiedades específicas me ayudan a diferenciar una de otra. Venga. Es que los actores pasan para cualquier película o para cualquier... ¿Quién es el que habla por allá? ¿Quién tiene el micrófono prendido? Por favor, apáguenlo. Gracias. La densidad, muchachos, la densidad es la cantidad de materia que tiene un cuerpo por unidad de volumen, ¿cierto? La densidad es qué tan espeso es un líquido de otro, más o menos, ¿cierto? O los sólidos, por ejemplo, tienen una densidad muy alta, por eso somos sólidos, porque tenemos muchísima densidad. Y los gases, por otro lado, tienen una baja densidad, por eso son gases, son vapor, porque casi no tienen densidad. Entonces, tenemos que entender que la densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen. Es decir, que para hallar la densidad, tenemos que coger la masa y dividirla por el volumen. Así se halla la densidad. Aquí ya vamos a mezclar un poquito la ciencia con la matemática, muchachos. La densidad de un cuerpo se halla dividiendo la masa, que son los gramos, ¿cierto? Por el volumen, que son los litros y mililitros. Así es que se halla la densidad de los objetos. Es decir, dividir masa por volumen. Aquí nos da la ecuación, mire, densidad igual a masa dividido volumen. Es decir, D es igual a M dividido por V. ¿Sí? Densidad es igual a masa dividido en volumen. Es decir, ¿cómo puedo yo hallar la densidad de un objeto? Si yo quiero saber qué tan denso es un objeto, primero que todo lo tengo que pesar, ¿sí o no? Y luego tengo que hallar su volumen. Lo peso para hallar la masa, ¿cierto? Para saber cuántos gramos tiene.
Por ejemplo, voy a medir medio litro de leche. Medio litro de leche pesa 200 gramos. ¿Sí? Entonces, 200 gramos, uno lo anota. 200 gramos. ¿Y su volumen cuánto es? Si es medio litro, son 500 mililitros. ¿Cierto? Entonces, uno coge y divide 200 gramos, que es la masa de esa leche, ¿cierto? 200 gramos, lo divide, o sea, división, por 500 mililitros que tiene, ¿cierto? Eso me va a dar 0.4. Ese 0.4 es el nivel de densidad que tiene esa leche. Si yo hago ese ejercicio con agua o con miel, va a ser diferente, porque 500 mililitros de miel pesa muchísimo más que la leche. A pesar de, o sea, tiene más, perdón, 500 mililitros, sí, 500 mililitros de leche o de miel son la misma cantidad en volumen, son 500, pero en masa, es decir, el peso, no es el mismo, pesan diferente, ¿cierto? Otro ejercicio que nos ayuda a diferenciar esta densidad, por ejemplo, muchachos, es este, miren. Si yo cojo, yo les puedo preguntar esto, vamos a preguntarle a Cantor. Cantor, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de oro? Cantor. ¿Cantor está así? Profe, pesa más un No, kilo bueno. de oro. Porque tiene más masa. ¿Pesa más qué? ¿Qué El pesa oro. más? El oro. No, No, profe, señor. pesan igual porque los dos son 1 kilo. Ah, muy bien, Dan. Gracias por aclarar eso. Cuando yo le digo ¿qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de oro? Los dos pesan lo mismo, porque es un kilo. ¿Qué es lo que cambia entre el algodón y entre el kilo de algodón y entre el kilo de oro? Que el oro pesa más. No, señor. No, señor. Un kilo de algodón pesa lo mismo que un kilo de oro. ¿No es que son 1 kilo? 1000 gramos. O sea, ¿qué pesa más? ¿1000 gramos de algodón o 1000 gramos de oro? Pesan lo mismo. Pero, ¿qué es diferente en esos 1000 gramos de algodón y en esos 1000 gramos de oro? Que es que el oro tiene más masa. No, señor. El volumen es lo que cambia. El volumen. Porque 1 kilo de oro es un cubito pequeño. Pero 1 kilo de algodón es muchísimo algodón. Pesan lo mismo. Es decir, tienen la misma masa, pero lo que cambia es su volumen. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora yo preguntaría, la pregunta correcta aquí sería, ¿qué es más denso? ¿El oro o el algodón? Sara Solorza, ¿qué es más denso? ¿El oro o el algodón? El algodón. No, señora, te equivocas. El oro es más denso porque es más sólido, es más duro, más sólido, más compacto. En cambio, el algodón es menos denso porque tiene mucho volumen. O sea, imagínate. Voy a aprender, bueno, 1 kilo de algodón, 1 kilo de oro es como decir, no sé, del tamaño de un celular. ¿Sí? Eso es 1 kilo de oro. Bueno, un poquito más, pero por dar el ejemplo. Y 1 kilo de algodón tendría el tamaño de una cama. ¿Mm? Pesan lo mismo, los dos son 1 kilo, pero el volumen es diferente. ¿Se dan cuenta? Porque el oro es más compacto y el algodón es mucho más ligero. Es decir, que su densidad es diferente. Entonces ya se dan cuenta que para usted poder medir la densidad de un objeto, tiene que conocer su masa y su volumen para poder dividir. Pero, profe, una pregunta. Uno digamos, para referirse a la densidad, uno puede decir el volumen, no tiene que decir exactamente densidad. No, vuelvo y digo, la densidad se encuentra, usted encuentra la densidad de un objeto uniendo la masa con el volumen. Lo que tiene que hacer es dividir la masa con el volumen. ¿Listo?
¿Sí me hago entender, Dan? Sí, profe, ya entendí. Para hallar la densidad tienes que tener dos conceptos en común, masa y volumen. Así se halla la densidad de un objeto, ¿listo? Ahora bien, la segunda propiedad específica que tiene la materia es el punto de fusión. El punto de fusión lo determina la temperatura. Aquí ya ay, Dios mío. Esperen, chicos, que es que algo está pasando y no sé por qué este coso se me está descuadrando. Profe, Ya. El punto de fusión, dime, ¿qué ibas a decir? que, digamos, la temperatura tiene que ver, o sea, sí, con lo del punto de fusión. La temperatura es la que tiene que ver con el punto de fusión y con el punto de ebullición. Póngale cuidado. Cuando hablamos de fusión, es cuando la temperatura hace que una sustancia pase de un estado sólido a un estado líquido. Eso se llama punto de fusión. El punto de fusión es cuando la temperatura, ¿cierto? O sea, el calor o frío, hacen que una sustancia pase de sólido a líquido. Esto es diferente en cada sustancia, porque cada sustancia tiene un punto de fusión diferente. Por ejemplo, el punto de fusión del agua, es decir, donde pasa de hielo a agua, es 0 grados. A los 0 grados el agua se empieza a descongelar y si sube la temperatura se descongela más rápido, ¿cierto? Por otro lado, el hierro, el metal, el acero, tiene un punto de fusión de 1539 grados centígrados. Es decir, que para poder coger el hierro y volverlo de sólido a líquido, hay que calentarlo a 1539 grados mínimo para que el hierro se vuelva líquido. Eso se llama un punto de fusión. ¿Entendido el punto de fusión? Sí, profe. Eso es facilito. Eso es facilito. El punto de fusión es fácil porque es cuando pasa de sólido a líquido debido a la temperatura. Es diferente en cada sustancia, ¿cierto? El agua tiene un punto de fusión a los 0 grados. El hierro tiene un punto de fusión a los 1539. Es diferente, ¿cierto? Si buscamos otras materias, se van a dar cuenta que el punto de fusión es diferente en absolutamente todas las materias, diferente el punto de fusión. Es decir, que las cosas se derriten a diferentes temperaturas, dependiendo del material que sea. A eso se le llama punto de fusión, ¿vale? Pasamos ahora a la tercera propiedad específica, que se llama punto de ebullición. El punto de ebullición, muchachos, es cuando la temperatura hace que esa sustancia pase de líquido a gaseoso. ¿Listo? El punto de ebullición es cuando la temperatura hace que una sustancia pase de líquido a gaseoso. Lo mismo que en el punto de fusión, cada sustancia se ebulle o tiene un punto de ebullición diferente. Por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición a los 100 grados. Es decir, que cuando usted calienta el agua y el agua llega a los 100 grados centígrados, empieza a evaporarse, es decir, se vuelve vapor de agua. Pero, por ejemplo, el punto de ebullición del hierro es diferente. El hierro, el metal, para que pase de líquido a gaseoso, toca calentarlo a más de 2750 grados centígrados. Pero pues no es muy recomendable volver el líquido, o sea, el hierro volverlo gas es malo porque es venenoso. Ese gas que suelta cuando el hierro empieza a evaporarse, eso es venenoso, ¿listo? Pero todas las materias tienen punto de ebullición, es decir, que pueden pasar de estado líquido a gaseoso, muchachos. Nosotros nos preguntaríamos si a nosotros también nos pasa. Claro que nos pasa, muchachos. Nosotros perdemos agua constantemente cuando sudamos. Es decir, que estamos fusionando nuestro líquido. Es decir, nuestro cuerpo está pasando
al estado líquido. Y después esa agua, si se vuelve con más calor, se vuelve vapor de agua, se evapora. Entonces, por eso, digamos, nosotros tenemos que hidratarnos permanentemente, o si no nos deshidrataríamos y nos moriríamos porque se nos acaba el agua que tenemos adentro. Entonces, importante, tenemos claro las propiedades específicas de densidad, punto de fusión y punto Sí, de profe. Muy bien, muchachos. Entonces ya podemos decir que terminamos la explicación del día de hoy. Vamos a darle la palabra a David y luego paso a decirles 2 apuntes. David, dime. Mister, ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué un humano se muere más rápido de sed que de hambre? Por lo mismo, mijo, porque te decía que nuestro cuerpo está conformado el 70% de agua. Cuando digo de agua no es que sea transparente y todo, sino de líquidos en general. Sangre, bilis, babas, sudor, todo lo que sea líquido, pues tiene agua. La mayoría del 70% de nuestro cuerpo se compone de agua, no de carnes ni de músculos, sino es agua. Entonces, si nosotros no tomamos líquido, como yo les digo, al pasar el día nosotros vamos perdiendo esos líquidos, porque hacemos actividad física, por cualquier cosa perdemos líquidos, por eso nos da sed, ¿cierto? Cuando nos da sed es la señal del cuerpo que nos está diciendo, ole, está perdiendo líquidos, hidrátese. Si usted no toma agua, pues su cuerpo en 3 días se deshidrata totalmente y chao, amigo, se murió deshidratado en 3 días. En cambio, si usted no come, el cuerpo puede usar los nutrientes que tiene dentro del cuerpo y durar 10 o 12 días. Hasta que ya los 10 o 12 días los nutrientes los empieza a sacar de la misma carne del cuerpo, entonces empieza a secarse el cuerpo. Porque el cuerpo por dentro es como si empezara a comerse a sí mismo, porque ya no tiene nutrientes de dónde sacar. Entonces, por eso, conclusión, hay que hidratarse y alimentarse muy bien, muchachos. ¿Listo? Listo. Paso ahora sí. Bueno, ¿quién más me levantó la mano aparte de David? Ya miro. Denme un segundo que estoy mirando las cámaras. Dolivan. Pregunta, Dolivan. Profe, que, o sea, digamos, tenemos que tomar todos los días agua, ¿cierto? Para Claro. no deshidratarnos. De hecho, dicen que el promedio de agua que uno tiene que tomar al día son 8 vasos al día, es decir, como 4 litros de agua al día. ¿Mm? Que a veces uno se los toma, porque pues cuando usted toma gaseosa, pues hay algo que no es saludable porque tiene azúcar y químicos y otras cosas. Pero es agua. Los jugos naturales que hace la mamá son agua también, ¿cierto? Cuando usted come una frutica jugosa como la sandía, ¿cierto? Eso es agua. Oye, pues cuando toma la misma agua de la botella, pues se está hidratando. Entonces, la idea es que ustedes al día, o todos los humanos al día, más o menos 3, 4 litros de agua al día para mantenerse bien hidratados. ¿Listo? Ahora sí. Ay, Dios mío. Dan Gutiérrez, rápidamente. Y ya cierro con Dan Gutiérrez las preguntas y al final vuelvo a dar espacio para preguntas. Profe, que uno no podría medir la masa en newtons, ¿o sí? Digamos que la masa y el peso se unen, ¿cierto? Pues para darnos más o menos el gramaje, ¿cierto? Porque pues si no existiera la gravedad, las masas serían diferentes porque las cosas no pesarían lo mismo, ¿cierto? Entonces digamos que sí tiene que ver la una con lo otro, pero son independientes la una. La masa mide gramos y el peso mide los newtons, ¿ya? Es diferente, pero los dos se combinan pues para darnos a nosotros lo que es el peso, lo que nosotros llamamos peso. Cuando usted va a la tienda y dice, denme una libra de carne, ¿ya? Si no existiera esa gravedad, pues el señor le da media vaca y todavía no le pesa la libra. ¿Sí me hago entender, Dan? Entonces los newtons sí son importantes, profe. que permiten que haya una fuerza que haga que las cosas pesen. Bueno, entonces, muchachos, título para hoy. Póngale cuidado. Título para hoy. Las propiedades de la materia. Bueno, es que básicamente tienen que copiar todo lo de la página 52. Desde donde dicen las propiedades de la materia hasta punto de ebullición. Es lo que tienen que copiar. Van a copiar todo esto que está acá, muchachos. ¿Listo? Van a copiar ¿Con dibujos, profe? masa, volumen y peso. O sea, ponen título las propiedades de la materia, copian esto que está en amarillo y pasan a hacer los 3 cuadritos, masa, volumen y peso. ¿Listo? Los copian los 3. Si quieren con dibujo, si no quieren hacer el dibujo, pues no lo hacen. ¿Listo? Después de haber copiado los 3 cuadritos, muchachos, van a copiar lo que dice las propiedades específicas. Lo copian completico. ¿Listo?
y pasan a copiar los 3 otros cuadritos, el de la densidad, el del punto de fusión y el del punto de ebullición. Si quieren hacer los dibujos, los hacen. Si no los quieren hacer, no los hacen. ¿Vale? O sea, toca hacer una 150. Hay que copiar todas las 152, mejor dicho. Y es que es importante, muchachos, porque esto nos ayuda a repasar esos conceptos, porque como vieron, no es tan fácil. Ya llevamos más de 1 hora explicándolos, porque hay que explicarlos despacito. Entonces, hay que copiar toda la hoja para que nos quede claro. ¿Listo, muchachos? Después de que hayan copiado eso, vamos a pasar a hacer nuestro taller de hoy. ¿Cierto? Nuestro taller de hoy es un experimento de observación y 2 punticos de taller. El experimento de observación es un experimento sobre la densidad y la capacidad de flotar. Entonces, ya sabemos que la densidad es la propiedad de la materia que relaciona la masa del cuerpo con su volumen. Ya sabemos que la densidad es determinada por masa con volumen, ¿cierto? Entonces, que un cuerpo flote en el agua depende de su densidad, ¿cierto? Si su densidad es menor a la del agua, el objeto flotará. Si la densidad es mayor a la del agua, pues el objeto, ¿qué va a hacer? Se va a hundir, ¿cierto? Entonces, primero que todo, acá dice que van a tomar, bueno, póngale cuidado. Acá dice que van a tomar un ping-pong y una pelota de golf, pero no, muchachos. Van a coger 2 ping-pongs. A uno de esos ping-pongs le van a abrir un huequito y lo van a llenar de tierra. Al otro ping-pong lo van a abrir un huequito y lo van a llenar de algodón. Y después les ponen una cinta encima para taparlo. ¿Listo? Un ping-pong lleno de algodón y un ping-pong lleno de tierra. Sí, profe. ¿Listo? Para que no le pongan a buscar pelotas de golf. Entonces, un ping-pong lleno de algodón y un ping-pong lleno de tierra. Eso es lo que tienen que tener. Van a coger... Paso 1. Los van a poner en una balanza y van a anotar cuánto gramaje tiene cada uno, es decir, cuántos gramos pesa cada uno. ¿Listo? Después de eso, van a entrar al paso 2. Van a coger 2 vasos de agua, bueno, 2 vasos con agua, perdón, ¿cierto? Y van a introducir los pimpones. Y van a escribir cuál flota o cuál es más denso y cuál es menos denso. ¿Listo? O sea, ¿cuál se hundió y cuál no se hundió? ¿Cómo? O sea, ¿cuál se hundió y cuál no se hundió? Es decir, exacto. Pero entonces, ¿cuál se hunde y cuál no se hunde? Entonces, ustedes van a decir si el que se hunde es el más denso o el menos denso. Y si el que no se hundió es el más denso o el menos denso. Es decir, usted va a escribir, mire, profe, el ping-pong con tierra es más denso o es menos denso. Ustedes, ¿listo? Me van a escribir. Y obviamente hay que tomarle fotos a los experimentos, ¿no? Ahí cuando hayan metido las pepitas, los pimpones en los vasitos, le toman fotos. ¿Listo? Ese es el experimento. ¿Listo? Hay que anotar lo que vean en el cuaderno y mandar también las fotos del experimento. No, O sea que tocar los pasos que dicen ahí arriba. exactamente, pero no con una pelota de golf, sino con un ping-pong lleno de tierra y otro ping-pong con algodón. ¿Listo? Bueno, profe, ya Tengo entendí. una pregunta, pero no. Bueno, y después de haber hecho el experimento, van a hacer los 2 puntos del taller aplica. El punto 2 dice, nombra las partes del átomo en la siguiente imagen. Entonces, ahí tienen un átomo y tienen que poner cuáles son protones, cuáles son electrones y cuáles son neutrones. ¿Listo? Y el punto 3 nos dice, observa estos 2 burros. ¿Cuál crees que lleva el carro con mayor masa? Entonces, un burro lleva 100 kilos de papa y el otro lleva 100 kilos de paja. Ustedes van a escribir cuál es la mayor masa. De papa. ¡Ey! No respondan porque eso es para el taller individual. ¿Listo? Ah, bueno, profe, bueno. Ustedes responden esta primera pregunta y después responden estas 2 preguntas. ¿Cuál crees que es la diferencia entre el saco de papa y el saco de paja? ¿Y cuál es la propiedad general de la materia que se está observando aquí? ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer el día de hoy, muchachos. ¿Claros hasta acá? ¿Estamos claros, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Estoy clarísimo. Mister, una pregunta. Pregúntame, Nicolás. No más que claro. ¿Qué
Sí, puede ser con cualquier pelota, es que yo no tengo ping-pong. Sí, pues lo importante es que tengan el mismo volumen, es decir, que sean igual de grandes. Tienen que ser igual de grandes y tienes que cambiarles un poquito el peso. En una tienes que poner algo más pesado y en otra cosa menos pesada. ¿Listo? ¿Listo, Nico? Nico, ¿me escuchó? Sí, profe. Muy bien. Mister, una pregunta. Isabela Estrada, Sí, mister. es que, no sé, se lo quiere este computador y no los escuché más. Isabela, si me estás escuchando, dime cuál era tu pregunta.